Labios de Parrilla es un podcast donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les voy a hablar de Steve Jobs, el hombre responsable de que toda esa gente creyera que uno podía llegar a ser multimillonario con un emprendimiento en el garaje de nuestros papás. Y la verdad, muchachos, no es tan así. Así es, mis amigos, hoy les contaré una de las historias de los protagonistas que hicieron que las computadoras hayan dejado de ser algo empresarial y de compañías y se transformaran en un aparato para ver porno desde la comodidad de nuestro hogar. Aprenderemos qué tan cierto es todo lo que se dice de él. ¿Es verdad que fue un gran inventor o simplemente alguien que sabía seleccionar muy buenos currículos para trabajar en su empresa? Descubriremos todo esto aquí. Así que dejemos de perder el tiempo, agarremos nuestras manzanas, peguémosles un mordisco y que comience esta labia. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 y su nombre de nacimiento completo en realidad es Stephen Paul Jobs. Que acá hay una gran lección que aprender, que en la mayoría de labias de personas hemos descubierto que la clave del éxito es modificar el nombre de nacimiento, como Chayanne, que en realidad se llama Elmer Figueroa. Los padres biológicos de Jobs fueron Joan Carol Schivel y Abdul Fattah Jandali, que eran inmigrantes de origen sirio que llegaron a los Estados Unidos. Y digo padres biológicos porque al igual que la bio de una madre soltera en Tinder, padres son los que crían. Porque a los pocos meses después de nacer, Steve Jobs fue dado en adopción. Al parecer, los dos jóvenes padres migrantes decidieron dar en adopción a Steven porque como eran estudiantes universitarios y además migrantes y no estaban casados en aquel tiempo, decidieron que lo más inteligente para ellos y para su criatura era dárselos a otras personas que estuviesen más capacitados y con una vida más próspera. De hecho, los papás biológicos de Steve Jobs buscaron un matrimonio con cierto nivel económico que le pudiera dar ciertos beneficios y además también buscaban un matrimonio que tuviese estudios superiores para que su hijo tuviese una muy buena crianza, aunque realmente no lograron conseguir eso, sino consiguieron fue un matrimonio de clase media baja de la bahía de San Francisco. Dijeron, ok, esto es lo mejor que le podemos dar, es mejor que lo que podemos dar nosotros, que se vaya nuestro niño. De hecho, se dice que los padres adoptivos de Steve casi pierden el derecho a adoptar porque habían mentido diciendo que sí tenían título universitario, que era uno de los requerimientos. Pero cuando ya estaba el trámite tan avanzado, dijeron, ok, vamos a permitirlo. De hecho, lo lograron conservar porque prometieron que iban a hacer todo el esfuerzo para que Steven lograra graduarse de la universidad, cosa que luego descubrimos no lograron. O sea, lograron tener una vida exitosa, que fuera millonario, pero no lograron que terminara la universidad. El matrimonio que adoptó a Steven fueron Paul y Clara Jobs, quienes no solo lo adoptaron, sino también le dieron su apellido. Paul Jobs trabajaba como maquinista y su hobby era arreglar autos. Y su madre, Clara, trabajaba como asistente contable, que a su vez tampoco era su nombre original de nacimiento. Su verdadero nombre era Hagopian, porque era de origen armenio. O sea, esta trama ya tiene tantos cambios de nombre y tantos pares de opciones que ya parece Game of Thrones. Pero no, hasta aquí dejamos esto. Eso sí, Steve Jobs nunca se quiso meter en esa trama y siempre reconoció solo a sus padres adoptivos y nunca quiso tener ningún tipo de contacto con sus padres biológicos. De hecho, en 1957 sus padres biológicos tuvieron otra hija llamada Mona Simpson, que es la única persona de la familia biológica que Steve sí decidió reconocer. Ahora, cuando Steve Jobs ya había dejado toda esta trama familiar y era un adolescente, en la secundaria su hobby era asistir a las charlas de Hewlett Packard o HP, empresa que todos recordaremos por ser responsables de las impresoras que nos causó a nosotros demasiados ataques de ira y cientos de lágrimas y estrés y gritos a la hora de intentar imprimir algo como una tesis. En esta empresa y luego de muchas charlas, Steve Jobs tuvo trabajos de verano junto a Steve Wozniak, con quien más tarde fundaría Apple, que en realidad se debería pronunciar Apple, pero para bien de esta labia y para no enredarme mucho la lengua, yo le diré Apple. Igual no nos adelantemos todavía no hablemos de Wozniak, todavía no hablemos de Apple, porque en este momento Steve Jobs ni remotamente tiene la idea de fundar la empresa. Calma. Pues bien, luego de graduarse de la secundaria, Steve Jobs entró a la Universidad Reed College en Portland en 1972.
Estudió oficialmente en esta universidad 6 meses y se retiró porque no tenía dinero suficiente para pagarse las clases. Luego, durante el resto del año, siguió asistiendo a las clases, pero como oyente, y seguía viviendo en el campus, pero arrimado en donde sus otros compañeros que sí podían costearse. Eso quiere decir que en una universidad gringa es mejor ser vago que ser pobre, porque por lo menos siendo vago uno no duerme arrimado, pero si usted es pobre y no tiene amigos, a la calle. Aunque también durante ese tiempo Steve se hizo budista, porque como se la pasaba tanto con los Hare Krishna, lo metieron en su religión, que usted se ponía a decir, con que esa era la trampa de la comida gratis, hacerse budista, pero al menos no costaba dinero, así que funciona. De todas formas, luego de 18 meses en la universidad, contando el periodo que sí pagó la universidad y el que no, Steve decide regresarse a su hogar después de 18 meses. Regresa a su hogar en 1974 con la meta de reunir dinero para viajar a la India a hacer un viaje de retiro espiritual, o sea, ir a la India a drogarse, pero ese era su plan. Y como tenía que juntar este dinero, empezó a trabajar en Atari, una empresa que para el momento no era tan reconocida y que luego se volvió gigante por los videojuegos. En esta empresa vuelve a trabajar con su amigo Steve Wozniak y juntos crearon un juego llamado Breakout. Al juego le fue muy bien y de hecho Steve Jobs le miente a Steve Wozniak cuando crearon el juego porque Jobs le dijo que iba a compartir la mitad del dinero con él, pero Atari le dio $5,000 por el juego. Steve Jobs le dijo que Atari solo le había dado $700, así que le dio 350 a su amigo Wozniak y Jobs se quedó con el resto de la plata y se fue a drogarse a la India. O sea, lo robó. Luego, en este viaje espiritual en la India, en donde el mismo Steve Jobs dijo que se metió demasiadas drogas alucinógenas y ahí donde se le ocurrieron la mayoría de sus grandes ideas, o grandes para una persona suficientemente drogada, porque ese es el problema cuando uno está drogado, que las drogas alucinógenas crean el mismo efecto químico de una epifanía. Entonces, químicamente su cerebro puede llegar a pensar que usted está teniendo una idea genial y puede ser una locura de idea. Por suerte, muchas de esas ideas de Jobs sí fueron geniales, pero lo que quiere decir es que si usted consume muchas drogas alucinógenas y si cree un genio, puede ser que simplemente sea alguien víctima de la química. Después de todo esto y con una gran resaca espiritual, Jobs regresa a Estados Unidos y empieza a trabajar con su amigo Wozniak porque ya sabía que en los negocios con él le podía ir muy bien porque no revisaba las cuentas. Y empiezan a ir a unas reuniones de un grupo llamado Homebrew Computer Club, que era un grupo de fanáticos de las computadoras que influyó muy fuertemente en Steve Jobs y en Steve Wozniak. Digamos que fue como los Hare Krishnas con el Buda, pero en vez de consumir drogas y alucinógenos, consumían matemáticas y alucinógenos. Entonces, le ayudó en todas las ideas que luego vinieron. En 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak fundan Apple junto a Ronald Wayne en el garaje de los papás de Steve Jobs. Por cierto, Ronald Wayne no es muy mencionado y no es muy conocido en la historia porque vendió su parte de la compañía unos días después porque no le tenía mucha fe. Que ustedes pueden decir, ¡qué tonto! Perdió ser multimillonario en Apple, pero hay que ponernos en sus zapatos. Él estaba en una compañía, en el garaje de la casa de los papás, con dos tipos que lo que hacían era meterse drogas. Si ustedes lo plantean así, no suena el mejor negocio del mundo. Y él dijo, ¿sabe qué? Yo agarro mi platica y me voy. Además, si ella conocía el cuento de los $5,000 que Jobs le hizo a Wozniak por Atari, ya podría decir, ok, creo que esta gente no son los mejores socios de la Tierra. Luego de fundada Apple, la primera compañía que hicieron fue la Apple One, que fue diseñada por Wozniak y comercializada por Jobs. Que aquí ya se puede empezar a ver cómo Wozniak era el verdadero genio de la informática y Jobs era el verdadero genio de la mercadotecnia. De esta computadora se vendieron 200 unidades y un año después lanzaron la Apple II, que es considerada la primera computadora comercial de uso doméstico. Es decir, que es la primera computadora que era hecha y pensada para que la utilizaran personas normales en su día a día y no empresas. Cosa que para ese momento era una locura. Es como que yo ahorita les quiera vender tractores para que los usen en su hogar. Pero a esta computadora le fue muy bien. De hecho, de esta computadora se lograron vender 6 millones de unidades desde 1977 hasta 1993, que fue descontinuada.
considerándose un éxito rotundo y abriendo mercado de la computación para los consumidores individuales, cosa que marcaría el futuro de la sociedad y haría que ustedes estén viendo esto ahorita. Gracias a esta computadora y a estas ventas que hicieron, Apple se convirtió en una empresa muy grande, y es así como en 1983 Steve Jobs convenció al presidente de Pepsi, John Sculley, que abandonara su trabajo y se fuera a Apple. Y de allí viene una de las frases más famosas de Jobs, porque para convencer al presidente de Pepsi para que se fuera a su compañía, le dijo: ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o quieres venir conmigo y cambiar al mundo? Que eso suena como a frase que le dice un tipo a una prostituta que: mira, tú no te mereces esto, yo te voy a sacar de aquí y te voy a dar la vida que te mereces. Lo que usualmente la gente no comenta cuando Steve Jobs le propuso eso al de Pepsi, que se cree que solo fue por la frase, es que también lo acompañó con un salario de $500,000 al año, y el presidente de Pepsi dijo: me encantó la frase, pero me gustó más el dinero, así que yes, give me dollar. Y aquí vamos a hablar de otras de las características por las que se conoce a Steve Jobs, que además de ser un genio de la mercadotecnia, se conocía como que era inmamable e infumable. Y es por eso, como 2 años después, en 1985, el expresidente de Pepsi, ahora presidente de Apple, le dice a Steve Jobs: ok, tú me trajiste aquí para cambiar el futuro, ¿no? ¿Y por qué mejor tú ahorita no te vas a tomar agua azucarada, pero en tu casa, y me dejas esta empresa quieta? Porque lo despidió. Sí, el presidente que era de Pepsi, que Steve Jobs había contratado para que ahora fuera de Apple, despidió al mismo Steve Jobs de su empresa. Y aunque no sabemos realmente con qué frase fue la que lo despidió, lo que sí sabemos es que lo despide porque estaba interfiriendo demasiado en las decisiones de la compañía. La razón principal por la que lo despidieron es que, a pesar que Apple le iba muy bien con la Apple II, Steve Jobs había gastado cantidades excesivas de dinero en el desarrollo de otra computadora que fue un fracaso, llamada Lisa. Y el nuevo CEO de la compañía dijo: mire, usted está gastando mucho dinero en esto, que esto le fue malísimo, ¿por qué mejor no va a gastar dinero en otro lado? Y lo despidió. Ojo, pero hay algo que rescatar aquí. Aunque la computadora esta que hizo que despidieran a Jobs, llamada Lisa, fue un fracaso en ventas, fue la pionera en que los sistemas de computadora tuviesen gráficos, que tuviese una pantallita, una ventanita que se moviera aquí. Esa fue la primera. Es decir, gracias a Steve Jobs es que las computadoras ahorita tienen una flechita, unos simbolitos, unos circulitos, unos colores, tienen un mouse, gracias a él. Al salir de Apple, Steve Jobs, en lugar de irse despechado a la Coca-Cola y decir: yo lo que voy a tomar esto porque Pepsi jamás, no. Se fue y fundó una empresa llamada Next, que era una empresa dedicada principalmente para proporcionar soluciones informáticas avanzadas. Y luego, en 1986, Steve Jobs también compró por $5 millones una empresa no tan grande de animación llamada The Graphic Group. Ese mismo año, Steve Jobs decide que el nombre The Graphic Group no es tan bueno y decide cambiárselo por otro nombre que yo no sé si a alguno de ustedes les suene, pero decidió ponerle a esta pequeña empresa de animación Pixar. No sé si les suene de algo. Que por cierto, Pixar, sí, la creadora de casi todas las películas increíbles animadas, ganadora de Oscar, y Toy Story, fue la primera película que se hizo generada completamente por computadora. Ahora, mucho tiempo después, en 1997, Apple empezó a pasar un mal momento tecnológico y por consiguiente económico. Y una empresa llamada Next, de un tal Steve Jobs, de casualidad, aunque no era un éxito, tenía exactamente la tecnología que Apple necesitaba. Y Steve Jobs les dijo: mira de quién te burlaste. Y es así como Jobs le vende Next a Apple en $429 millones. Y de esta forma vuelve Jobs a Apple diciendo: vaya. De hecho, desde ese año que entró hasta el 2011, cuando es su retiro y su posterior muerte, Steve Jobs fue el CEO de Apple indiscutible. Y justo llegando decidió cambiar la industria de la computación creando la iMac, unas computadoras que fueron un éxito rotundo en el mercado. Ya con este éxito que se pensaba: esta empresa ya gigante, no creo que logre más, a Steve Jobs se le ocurre la idea que qué tal si en lugar de estar descargando tanta música pirata en la computadora o estar teniendo tantos discos, CDs y DVDs de música en la casa, nos inventaban un pequeño aparato en donde entrara muchísima música llamado iPod. Y la gente decía: ¿para qué alguien va a querer algo así? Y así es como luego se vuelve a ser más millonario, y luego a Steve Jobs se le ocurre
¿Y qué tal si la gente ya usa mucho el iPod y la gente ya usa mucho el teléfono celular y la gente ya usa mucho la cámara de fotografías? ¿Por qué no metemos todo eso en un mismo aparato y sin teclado? Y la gente decía, ¿pero quién va a comprar eso? Es una locura. Y sorpresivamente se volvió a hacer muchísimo más millonario y de hecho con la invención del iPhone pasa a ser el teléfono más vendido número 1 desde su creación hasta el día de hoy y de hecho con lo que se está grabando este podcast. Ojo, y entre todo esto también inventó el iPad, que uno decía, ¿para qué alguien va a querer un aparato tan grande? ¿Quién lo va a utilizar? Y ahora es el aparato en el que casi todos los niños del mundo pueden ver Peppa Pig tranquilo mientras sus padres están trabajando home office. El 5 de octubre del 2011, Steve Jobs deja de trabajar en Apple porque también deja de trabajar en la vida. Y es así como muere de cáncer de páncreas que sufrió por 7 años. Otros datos interesantes de Steve Jobs y curiosos es que era muy hippie. De hecho, tenía una dieta muy estricta de solo frutas y solo usaba el mismo modelo de pantalón Levi's, del cual se decía que tenía más de 100 en su casa. Que eso es lo que también dice uno, pero en verdad es que tiene 2 y nunca los lava. De acuerdo a la revista Forbes, se dice que llegó a ocupar el 136 en los puestos de las personas más millonarias del mundo, pero también se considera uno de los genios que cambió la modernidad en la humanidad. Así que a la pregunta que nos hicimos en el inicio, ¿Steve Jobs era realmente un genio? La verdad es que se podría decir que sí. No sé si un genio en la tecnología, no sé si un genio en la informática, pero sí era un genio en saber en qué momento estaba la humanidad y qué era lo que iba a necesitar a futuro, porque no es casualidad que justo él haya participado en 5 de los inventos que iban a cambiar la humanidad. Así que muchachos, ¿qué aprendimos hoy? Pues que si van a drogarse, agréguenle un país oriental como la India o la China para que todo suene a retiro espiritual. Así que ya saben muchachos, si están en una fiesta en el patio de una casa, pueden decirle a sus amigos que esa es la oficina de su nuevo emprendimiento que los hará millonarios en el futuro.